10 de febrero. Del Evangelio de San Marcos capítulo 7 versículos 24 y siguientes. En aquel tiempo Jesús salió a Genesaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba allí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: «Deja que coman primero los hijos, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselos a los perritos». La mujer le explicó: «Sí, señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños». Entonces Jesús le contestó: «Anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija». Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama, y ya el demonio había salido de ella. Nos relata el evangelista la intención del Señor de procurar pasar desapercibido. Sin embargo, una mujer nos la describe como no creyente pagana. Se le acerca y comienza a suplicar la curación de su hija. La respuesta dada por el Señor desconcierta, pero la mujer sigue insistiendo, echada a sus pies, rogaba por la curación de su hija. Y el Señor se olvida de su propósito de pasar desapercibido, deja sus planes, acoge, escucha y vuelve a hacer de su vida una entrega. Sirve, libera, ama, y destaca los valores de esa mujer. Con profunda sencillez, volvió a rogar para que le curara a su hija. Todo un ejemplo de oración, un modelo de insistencia, una muestra de perseverancia y una pauta de confianza. Es una mujer fenicia de Siria. Vemos reflejadas las características de la verdadera oración, aunque sea pagana: fe, humildad, perseverancia y confianza. Este pasaje evangélico nos enseña a ser audaces en la oración, a pedir lo que realmente necesitamos, a hacerlo con fe, con una adhesión filial a Dios. A no abandonar, a seguir insistiendo. Esta es la fuerza de la oración. Todo es posible para el que cree. Y desde el encuentro con el Señor, desde la intimidad de la oración, disponer el corazón para aceptar la voluntad del Padre. En una de sus homilías, el Papa Francisco nos decía: «De hecho, Jesús alaba a la mujer sirio-fenicia, que insistentemente le pide la curación de su hija. Insistencia que es ciertamente muy agotador. Pero esto es una actitud de la oración. Santa Teresa habla de la oración como una negociación con el Señor, y esto es posible solo cuando hay familiaridad con el Señor. Es agotador, es verdad, pero esta es la oración. Esto es conseguir de Dios una gracia. Convencer al Señor con las virtudes del Señor. Esto es hermoso. La exposición de Abraham va al corazón del Señor y Jesús nos enseña lo mismo. El Padre sabe las cosas. El Padre, no se preocupen, hace llover sobre los justos y los pecadores. El sol para los justos y para los pecadores. Con este argumento Abraham continúa: yo me detendría aquí, orar y negociar con el Señor, incluso volverse inoportuno con el Señor. Orar y alabar al Señor en las cosas buenas que tiene y decirle que estas bellas cosas que tiene las envía a nosotros. Y si Él es tan misericordioso, tan bueno, que nos ayude. Y recordemos que cuando el Papa habla de esa negociación y pone el ejemplo de Abraham, recordemos cómo negoció ante el castigo que iba a llevarse Sodoma y Gomorra por sus pecados. Y si solamente hay 50, dice: en nombre de esos 50 los perdonaré. Y si hay 45, en esos 45, y por esos 45 los perdonaré. Y si hay 40, y si hay 35, y si hay 5,
Y Dios le dice a Abraham, en nombre de esos 5 perdonaré la ciudad. Esa es la negociación de la que habla el Papa. Esa es la negociación que nosotros tenemos que hacer con Él en nuestra oración. Negociación que esa sirofenicia hizo por su hija con el Señor. No le importó ponerse de rodillas, no le importó insistir, perseverancia, confianza, y consiguió. Que la Virgen María nos ayude. Ella consiguió muchos milagros con su negociación con Jesús, como vemos a través del Evangelio. Que ella nos ayude a saber pedir insistentemente, con perseverancia y confianza, a nuestro Señor Jesucristo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.